Eso en la primera hora, un programa pensado para ti. Gracias por seguir con nosotros en este su espacio, a primera hora. En la central del día de hoy nos acompaña José Manuel Jerez. José Manuel es miembro del Consejo Consultivo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, José Manuel. Muy buenos días, muchas gracias, Loreni, Elías, Carlos, por esta invitación. Estamos aquí a su disposición para cualquier tipo de inquietud. Yo creo, y me voy a tomar la primera pregunta. Hoy, para la Fuerza del Pueblo, inicia un proceso importante porque nuevamente comienza el tema de la voz del pueblo. Claro. Entonces, ver qué expectativa tienen de eso y la duda que nos surgía quizás por qué se había detenido durante 3 o 4 meses estas ruedas de prensa que hace la Fuerza del Pueblo. Y si será con Leonel Fernández también. Tú recuerdas que el Leonel Fernández, en el último tramo de la campaña, tuvo que salir a responder a una serie de distorsiones, porque el gobierno era el que imponía la agenda. Nosotros entendíamos y pensábamos que eso iba a terminar una vez pasaran las elecciones, pero hemos visto cómo el presidente, que está continuamente en campaña, ha seguido con su semanal y vuelven de nuevo una serie de distorsiones, datos retorcidos, mentiras a borbotones, y entonces alguien tiene que orientar al pueblo correctamente. Entonces eso es lo que ha movido al líder de la oposición a retomar de nuevo su encuentro semanales en la mañana a partir de las 11, los lunes. Los lunes. ¿Usted va para allá ahorita, por si acaso? ¿Le toca? Sí, me toca, pero tengo un compromiso. Va a estar rodeado de prensa. Sí, exactamente. Claro. Usted sabe que uno de los puntos principales de la agenda de estos días y hoy, que se está hablando de fusionar instituciones, se habla de que posiblemente se fusione la Dirección General de Impuestos Internos con la Dirección General de Aduanas. ¿Qué opinión le merece esto? Y de cara a las otras supuestas fusiones que habría del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, de que se eliminarían o pasarían a ser parte de una de estas entidades, posiblemente de educación, deporte, cultura, mujer, juventud, y de que se crearía tal vez un Ministerio de Justicia para que se designe un ministro de Justicia y que luego el Ministerio Público pasara o la Procuraduría a ser un departamento dentro de este ministerio? Mira, obviamente este gobierno no tiene un plan, está dando palos a ciegas. Y eso lo podemos ver no solamente en eso, esa fusión, porque uno tiene que ver con los impuestos internos y otro con los impuestos externos, y tiene que ver con las importaciones y el servicio exterior. Pero no solamente eso hay que ver qué es lo que en realidad quiere hacer, porque esto viene sucediendo, inclusive con la misma reforma. Señores, hace 2 años, el gobierno propuso modificar 33 artículos, 33 artículos de la Constitución, hace 2 años. Y entonces ahora, 2 años después, presenta una reforma con 10 artículos. Entonces, ¿qué ha sucedido en la sociedad dominicana? Que en 2 años, una reforma que tú propones para modificar 33 artículos de la Constitución, de esos 33, tú reduces 23 y tú solamente dejas 10 artículos. O sea, ¿qué ha sucedido? Señores, la improvisación. Este es un gobierno sin norte. Este es un gobierno que está llevando al país a un abismo, a la deriva. Lamentablemente estamos gobernados por un grupo de rentistas, personas que no tienen una visión clara de lo que es el Estado, el funcionamiento del Estado y sus instituciones, porque siempre los que están ahora al frente de la cosa pública
ha desenvuelto toda su vida en el sector privado, buscando pesos y centavos. No hay formación. En el caso, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, que es un desprendimiento del PLD, los dirigentes se formaron políticamente para dirigir, para administrar la cosa pública. Ahí tenemos, por ejemplo, Leonel Fernández, que es el líder de la Fuerza del Pueblo, el líder de la oposición y el líder del país. Del único que Juan Bosch dijo que era una mina de oro política fue de Leonel Fernández. Ni siquiera lo dijo de su edecán, Euclides Gutiérrez Félix. Leonel Fernández se formó para dirigir el Estado. Nosotros vemos los escritos de Leonel Fernández desde que él estaba prácticamente adolescente. Pero Leonel ha dirigido el Estado. Usted lo dice como si nunca lo hubiese hecho. Pero Leonel Fernández fue el que modernizó el Estado. Sí, pero lo que dominicano. digo es, usted lo dice como si él nunca hubiese dirigido. Se creó, se formó para dirigir el Estado. Fue 3 veces presidente. Naturalmente, y va a volver a ser de nuevo presidente. Él vuelve, él va a ser el candidato. Pero sin ninguno agarra duda. Sí. Sin ninguno agarra duda, pero... Eso tiene el consenso de la mayoría en la Fuerza del Pueblo ya, de que sea Leonel Fernández el candidato. No, es que eso nunca está en discusión. Nunca. Eso nunca. Esos son los adversarios que han tratado de crear división y cizaña entre el hijo y el padre. ¿Y eso es posible? Pero naturalmente que no. Naturalmente que no. Omar Fernández es un activo que tiene la Fuerza del Pueblo, que está rindiendo fruto. Y en su momento, ese pueblo que lo escogió ahora a él para ser su senador, en contra de la maquinaria estatal, es el mismo pueblo que en su momento, lo va a apoyar y lo va a llevar al más alto pináculo de la cosa pública. Pero en su momento, todo tiene su momento. Omar Fernández solamente tiene 30 y pico de años. O sea, que tiene todo una vida por delante. Acuérdese, ¿qué edad tenía Leonel cuando fue presidente por primera vez? 42. Y estaba jovencito todavía. Estaba cerca ahí. Pero mire, sobre las reformas me interesaría saber su opinión de manera que, bueno, ya la opinión de la Fuerza del Pueblo, porque el delegado, creo que el delegado político de la Fuerza del Pueblo frente a la Junta Central Electoral dijo que apoyaba la unificación de las elecciones. Entonces, sé que usted es una persona que tiene mucho que aportar, sobre todo en la parte técnica de este proceso de reforma, saber su valoración sobre los 4 puntos que ha presentado el Poder Ejecutivo de reforma constitucional. ¿Qué le parece quizá la posibilidad? Nosotros lo debatíamos previo a su entrada, de que se creara a nivel nacional una distribución por distritos electorales con candidaturas a diputados uninominales. Saber también la posición de la Fuerza del Pueblo sobre ese particular en sentido general. Fíjate, la posición hasta ahora de la Fuerza del Pueblo, y que ha sido demostrada punto por punto, es que esta reforma, entre comillas, no es necesaria. Esa reforma constitucional no es necesaria, ni el pueblo lo está demandando. Las necesidades imperiosas del pueblo son otras. El pueblo aquí lo que está demandando es que se baje el alto costo de la vida, el problema de la energía eléctrica, el problema migratorio, el problema de salud, el problema en educación, donde los estudiantes los vemos recibiendo clases, sentados en el piso, donde es un ministerio que maneja todos los millones del mundo. Es un asunto de gerencia del Estado y de sus instituciones. ¿En qué va a beneficiar una supuesta reforma que no cambia nada? Porque todo lo que están proponiendo ahí, ya la Constitución nuestra lo garantiza. Ministerio Público Independiente. No es independiente ahora mismo el Ministerio Público,
Porque si una de las cosas que se jacta este gobierno es decir que hay un Ministerio Público independiente, entonces, ¿quién es que garantiza esa independencia? La Constitución, en el artículo 170, y su ley orgánica, la 133-11, en sus artículos 2 y su artículo 17, que tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Eso lo garantiza. Y por eso el Ministerio Público, entonces, ¿dónde está? Además, eso que él quiere hacer no cambia nada. Porque ahora mismo el Ministerio Público lo designa el presidente de la República mediante un decreto. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Que sea el Consejo Nacional de la Magistratura de una propuesta de una persona que él haga, el presidente. Ni siquiera una terna, sino una persona, la persona que recomiende de un órgano donde él a la cabeza y donde ninguno de esos consejeros van a ir en contra de una propuesta, de una sola propuesta del presidente de la República. Señores, pero eso es un verdadero gatopardismo. Establece también unos requisitos para ser procurador que no Los mismos requisitos que están en la Constitución. No, porque ahora no se le impide que sea procurador, por ejemplo, una persona que haya militado activamente en los últimos 5 años en un partido político. Pero que esa es otra cosa que Milton Rey Guevara lo dijo en un programa de televisión. Porque aquí esa es parte del engaño. Porque el sector público, el sector privado, que nunca se ha movido en aras del interés social, sin hacer ninguna actividad política, quiere entonces coaptar todas las instituciones públicas bajo el subterfugio de que los políticos tienen una serie de condiciones negativas y ellos, como sector privado, son los impolutos que son los que están llamados a dirigir. ¿Pero quién ha dicho eso, señores? Aquí el sector privado, desde la fundación de la República, ha estado. O sea, aquí no se puede explicar la riqueza de los sectores poderosos de este país sin una vinculación de ellos directamente con el Estado. Responden a intereses políticos, no operan abiertamente como los políticos. Y eso fue lo que dijo Milton Rey Guevara, que esa es una forma de llevar la democracia al desquebrajamiento, porque son los políticos los que están llamados a dirigir las instituciones. ¿O el presidente no es un político? Sí. ¿El vicepresidente no es un político? ¿El presidente de la Cámara de Diputados no es político? ¿El presidente del Senado? ¿El alcalde, la alcaldesa, los regidores son políticos y están dirigiendo la cosa pública? Ahí entonces, ¿por qué un político no puede ir a las altas cortes? Como dijo Milton Rey Guevara. Porque el asunto no es de que tú no seas o sea político. El asunto es, primero, tu formación, tu capacidad y tu integridad. Que tú una vez en el cargo, tú puedas obrar conforme a una serie de condiciones que tú estás llamada a desempeñar en ese rol. Ahora, ¿quién te garantiza a ti que tú, por ejemplo, aquí hemos tenido las últimas 2 cámaras de cuentas, todos sus miembros con raras excepciones? Ahí tengo que sacar de manera excepcional a la doctora Margarita Valenciano. Pero supuestamente todos sus miembros eran apolíticos, no pertenecían a ningún partido político y terminaron siendo más genuflexos y más dependientes que cualquier miembro de cualquier partido político. Eso no tiene que ver con eso. Y Milton Rey Guevara es un ejemplo de eso, y él lo dijo hace unas cuantas semanas en televisión. Sí. Que él salió, siempre fue PRDista. Y cuando él salió del PRD, que lo eligieron presidente del Tribunal Constitucional. Él salió en el 2010 y en el 2011 a él lo eligieron presidente del Tribunal Constitucional. Y siempre fue PRDista. Ahora, señálenme cómo obró en el Tribunal Constitucional.
Milton Ray Guevara. Sí, pero lo dejaron obrar. Lo dejaron obrar, o sea, militó en un partido y luego fue que lo... Porque eran también posiciones diferentes, o sea, no es lo mismo el presidente del Tribunal Constitucional que el Procurador General de la República, que en cierto sentido persigue el crimen y que pudiera en algún punto el propio control del presidente, de la persona que va a perseguir el crimen, utilizarse para fines políticos. Porque quizá la percepción que se tiene de independencia de una figura como Milton Ray Guevara o de doña Miriam Germán no es la misma percepción de independencia que se tenía de Jean Alain Rodríguez. Pero es lo que te estoy diciendo, tú me estás dando la razón. Se trata de la persona, se trata de las condiciones de la persona. Pero tú me estás poniendo dos ejemplos. Pero con esa constitución con la que usted... Pero fue con esa misma constitución que fue Milton Ray Guevara al Tribunal Constitucional, no hubo que cambiarla. Y Miriam Germán está ahí con esta constitución. Pero Jean Alain estuvo con esta también. Y lo que se quiere evitar no es que haya más Miriam Germán. Lo que se quiere es que haya más Miriam Germán y menos Jean Alain. Pero vuelvo y te digo, te puse dos ejemplos de dos cámaras de cuentas cuyos miembros son electos por el órgano que tiene mayor representatividad en el país, que es el Congreso, que es el Senado de la República. No es designado por decreto. Y estas dos últimas cámaras de cuentas han obrado con menos independencia que cualquier cuadro político que dirija una institución del Estado. Pero señálame una sola auditoría que esta Cámara de Cuentas le haya hecho a este gobierno, que ha manejado miles y miles y miles de millones de dólares y no se sabe dónde ha ido a parar. Y esa Cámara de Cuentas, sus miembros no militan en ningún partido político. Y entonces, ¿cómo tú me explicas eso? No, a esas posiciones deben ir los políticos, porque los políticos son los que tienen la formación de Estado. Ahora, no cualquier político. Hay que chequear su hoja de vida, su integridad, su carácter, su formación. De eso aquí se trata. Una cosa como usted está en la parte del Consejo Consultivo, ¿verdad?, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, ¿ustedes qué opinaron cuando el doctor Fernández fue a Venezuela a la observación de las elecciones? Sobre todo porque, por ejemplo, antes de salir nosotros aquí advertimos lo que pudiera pasar si ganaba democráticamente Nicolás Maduro, iban a decir que él estaba apoyando a Nicolás Maduro. Y si perdía y no lo reconocía, también iba a tener un problema. Pero ustedes vieron que lo que pasó. Esta es la fecha que del 28 de julio de esas elecciones todavía no se han presentado las actas. ¿Qué opinan ustedes, sobre todo por los ataques que sufrió Leonel Fernández, producto de la misma situación de que lo que dijo fue, eso es un tema de los venezolanos, que lo resuelvan los venezolanos, pero él fue? El ataque del oficialismo, No, pero de una cosa, pero déjame, yo no soy oficialista, para que usted entienda. Y yo fui una de las que dije, no debió ir, antes de que fuera. No, es que Leonel Fernández tiene más de 30 años siendo invitado a observar elecciones. Inclusive cuando la oposición ganó en Venezuela, abrumadoramente el Congreso, Leonel Fernández estaba en Venezuela observando esas elecciones. Y es bueno que se sepa que no fue Maduro que invitó a Leonel Fernández, fue el Consejo Nacional Electoral que lo invitó. O sea, fue la institución, la Junta Central Electoral de allá. Leonel Fernández fue como observador. Señores, yo recuerdo que la Organización de Estados Americanos, en las elecciones donde fue electo Andrés Manuel López Obrador en México, el presidente, quien dirigía esa comisión, conformada por la Organización de Estados Americanos, en el 18, era Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández tiene más de 30 años yendo a diferentes países invitados a observar, un observador. Entonces, estando Leonel Fernández allá, de aquí se pronuncian, presionándolo, que él asumiera una posición como si él fuera allí como un activista político. Señores, fue como observador, se reunió con el líder de la oposición, Edmundo González, ahí está la foto,
se reunió con todos los actores. El Centro Carter también Claro, fue y observador. entonces dio su informe. Sí, el Centro Carter también fue observador de los acreditados. Y su informe dijo que hubo faltas graves. El mismo informe, ¿no? El mismo informe que dio el Centro Carter fue el mismo informe que dio Leonel Fernández cuando ya se encontraba de retorno al país. Que inclusive ahí están los tweets que lo podemos buscar. Sí, pero no, sí, es el mismo. No fue el mismo porque Leonel Fernández, si bien es cierto que se unió al llamado que ya había hecho República Dominicana, Ecuador, Argentina, Chile y también el llamado que hacía el Centro Carter, no advirtió ninguna irregularidad durante el proceso. Al contrario, las intervenciones del doctor Leonel Fernández en su rol de observador electoral fue que ese era el proceso de elección de Venezuela era uno de los mejores procesos de votación que hay en América Latina. Sorprendentemente, un proceso de voto electrónico del cual el principal opositor de que se realice en República Dominicana es precisamente el doctor Fernández. Quizá ahí es donde viene la dicotomía, no únicamente entre el oficialismo. Fíjate, una cosa es el día de las elecciones, el día de la votación, donde todo transcurre de manera normal. Ese es el papel del observador. El día de las elecciones. Leonel, ese día, igual que Centro Carter, observaron que todo transcurrió con normalidad. Hasta ahí llegaba la observación de Leonel Fernández. En base a eso, el Centro Carter da una información que coincide con la información de Leonel Fernández. Ahora, pasadas las semanas y los meses, y ya viendo nosotros lo que ha sucedido en Venezuela, ya tenemos un panorama diferente. Porque, ¿qué dijo Leonel Fernández? Que debían entregarse las actas de escrutinio, lo mismo que dijo el Centro Carter y lo mismo que dijeron los demás actores del proceso. Esa fue la posición. Ahora, ¿qué hemos visto? Que el gobierno ya, pasada la semana, después de él dar su informe, han sucedido una serie de hechos que ya hemos visto que una serie de engañifas para ellos continuar en el poder. Pero en cuanto a la observación y al informe, eso está claro. Y él dijo que se debía, en ningún momento dio ganador a Maduro, en ningún momento reconoció como buena y válida esas elecciones. Él dijo que para la transparencia y para la armonía del pueblo venezolano se debían entregar las actas, hacerle lo que se le debía hacer, y eso está ahí, y fue la posición correcta. Inclusive, yo recuerdo que ese día que él venía de regreso, ahí está en YouTube, el doctor Julio Jacín me hizo esa misma pregunta, y ellos ni sabían que ese tuit había salido de Leonel Fernández, y nosotros lo leímos. O sea que la posición de Leonel Fernández fue correcta. Leonel Fernández, si tiene más de 30 años observando las elecciones, y si él observó también las elecciones en Venezuela, donde ganó la oposición, ¿por qué él tenía que negarse ahora a ir? Él lo que no puede es entrar en connivencia como nunca ha entrado con ningún grupo interesado. Lo que pasa es que aquí se le quiso sacar capital político a eso. Sí. Porque estamos en campaña desde el día de la juramentación de este gobierno. Bueno, queremos agradecer a José Manuel Jerez, quien es miembro del Consejo Consultivo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, por haber estado aquí con nosotros en esta entrevista central del día de hoy, y agradecer a ustedes televidentes, que se nos fue rapidísimo el tiempo. Cuando uno se entretiene va rápido. Totalmente. Pero hacerle el llamado: mañana 6 de la mañana vuelvan aquí con su espacio a primera hora.